Buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo tema del curso de Ciencias Sociales número 4. En esta oportunidad, pues vamos a hablar acerca del sistema financiero y la circulación del dinero, además de que vamos a conocer también las escuelas económicas y las entidades financieras que predominan en nuestro país. Así de que tengan a la mano un cuadernito o una libreta para poder apuntar cada uno del contenido que vamos a estar describiendo de aquí en adelante. Así que bienvenidos. Vamos a dar comienzo. Como un dato curioso, las criptomonedas son monedas virtuales privadas que no son emitidas ni controladas por un ente gubernamental, es decir, son descentralizadas, aunque en el mundo se ha popularizado su uso como instrumento financiero. En nuestro país, Guatemala, las monedas virtuales aún no son reconocidas, por lo que no constituyen un medio de pago legal ni una divisa. Este es un dato curioso acerca de la famosa moneda virtual que anda circulando por todas las redes, denominada criptomoneda. Entramos de lleno entonces a nuestro tema programado para esta semana. El sistema financiero y la circulación del dinero. El sistema financiero está conformado por una serie de instituciones, instrumentos y mercados cuyo principal objetivo es brindar apoyo económico a los sectores productivos y generar diversos medios para acumular riqueza. En nuestro país existen tres elementos necesarios o importantes que sostienen y controlan el sistema financiero. Lo vamos a conocer en este momento. Elementos del sistema financiero. Está conformado en primer lugar por el mercado financiero, conformado por personas o instituciones que hacen posible la intermediación entre las quienes ahorran y aquellos que necesitan la financiación. El segundo elemento que lo integra son los instrumentos financieros. Son aquellos medios que permiten realizar transacciones de valor a pesar de no ser dinero real. Por ejemplo, los créditos y las acciones. Y por último, las instituciones financieras o los intermediarios financieros. Estos se encargan de realizar operaciones como la compra y la venta de activos en los mercados financieros. Entonces ya conocimos en este momento los elementos del sistema financiero en nuestro país. Vamos a conocer los tipos de instituciones financieras que existen actualmente. Tenemos en primer lugar los bancos. Estos pues son la principal entidad financiera, ya que se encargan de guardar y poner en movimiento el dinero de las familias y también el de las empresas. Ofrecen préstamos a personas y empresas a cambios del pago de intereses. En segundo lugar, tenemos las empresas financieras. Las empresas financieras son entidades que ofrecen préstamos. Se diferencian de los bancos en que no pueden ofrecer cuentas corrientes y se le impide realizar operaciones de comercio exterior y con monedas extranjeras. En tercer lugar, tenemos las compañías de seguros. Estos, pues, son empresas especializadas que prestan servicios con el fin de asegurar o cubrir a las personas o empresas ante situaciones de riesgo económico o de urgencia, por ejemplo, una enfermedad o un accidente. Para acceder a estos servicios, los usuarios deben pagar una cuota fija cada cierto tiempo. Tenemos entre los principales bancos aquí en nuestro medio está el Banco Industrial, Banco de América Central, Banco GT Continental, Banco de Crédito, tenemos Ban Rural, Banco Reformador, Vivibanco, Crédito Hipotecario Nacional, Banco Inmobiliario, Banco Internacional, Banco de los Trabajadores, Banco Ficosa, Banco Promérica, Banco de Antigua, Banco Agrícola Mercantil, Citibank y Banco Azteca. Estos son de los principales que existen en nuestro país. Dentro de las empresas financieras tenemos, por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional, Financiera Industrial, Financiera de Inversión, S.A., Financiera Rural S.A., Financiera de Occidente S.A., Financiera de Capitales S.A., Financiera Summa,
Financiera San Miguel, Financiera Agromercantil, Financiera MBA, Financiera Consolidada, Financiera de los Trabajadores, Financiera Credit Corp y Financiera GIT Continental. Y las compañías de seguro, los más reconocidos son los que podemos ver en esta imagen. Aquí en la parte inferior está, por ejemplo, la aseguradora El Roble, Seguros GIT, Grupo Generali, Provesa, Seguros Universales y Seguros Agromercantil, uno de los tantos que existen en nuestro país. Muchos de los bancos ofrecen servicios financieros y también ofrecen servicios de seguro. Normalmente las empresas que solo se dedican a este nivel o a estas actividades, pues obviamente no pueden ser bancos ni pueden ser compañías. Y algunas que solo se dedican a ser compañías, pero no pueden ser ni financieras ni pueden ser bancos. Solo los bancos pueden ofrecer servicios financieros como estos y pueden ofrecer también servicios de seguros. Pasamos a conocer las otras instituciones financieras. Tenemos la bolsa de valores. Las bolsas de valores son los mercados encargados de realizar transacciones financieras como la compra y venta de acciones u obligaciones de empresas. Los valores que se negocian pueden ser de renta fija, como bonos, papeles comerciales o de renta variable, cuyo riesgo y rentabilidad son equiparables, como las acciones o derechos representativos de capital de riesgo. Las corporaciones de ahorro y vivienda son entidades que tienen como objetivo promover el ahorro para realizar operaciones de crédito hipotecario a largo plazo. Y por último tenemos las cooperativas. Las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro que prestan dinero a sus asociados como los bancos, pero con tasas de intereses inferiores a los mencionados bancos. Entre las bolsas de valores, pues en nuestro país solo existe una, la Bolsa de Valores Nacional o en sus siglas BVN. En las corporaciones de vivienda existe, por ejemplo, la de Fowabi. También los bancos ofrecen este tipo de fondos de ahorro hipotecario a largo plazo, también lo ofrecen algunos bancos. Y en el caso de las cooperativas, le presento aquí las cooperativas Micope, que entre las más reconocidas están la cooperativa Salcajá, la cooperativa Mi Bienestar, Cosadeco, ¿verdad? Y Cosami. Y estas son algunas de las cooperativas que integra esta red de cooperativas Micope. Aparte están algunas que solo existen en algunas comunidades en específico, por ejemplo, la Copeoro, cooperativa 31 de Julio, o la cooperativa Chumequená, o Chucmeyá, existen varias que en algún momento pues ustedes en su investigación van a poder ir descubriendo cada vez más. Entonces pasamos a un tema acerca de la regulación financiera. En el caso de la regulación financiera, con el propósito de mantener la integridad del sistema financiero, algunas instituciones se dedican a la vigilancia y el control de sus actividades y operaciones. El sistema financiero es regulado por diversas instituciones que suelen ser de carácter estatal. Por ejemplo, según el artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, en sus siglas SIB, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras de seguros y las demás que la ley disponga. Esto es lo que les acabo de leer, es según el artículo número 33 y la función de la Superintendencia de Bancos, que aquí podemos ver el edificio en donde queda en la ciudad capital. En la mayoría de países, la labor de definir la tasa de intereses o la relación que existe entre la moneda nacional, o sea, el quetzal, y las divisas, o sea, el dólar o el euro, las lleva a cabo el Banco Central, que en el caso de nuestro país se llama Banco de Guatemala. Bueno, quien dirige este Banco Central es la Junta Monetaria, como lo podemos ver a estos personajes que están aquí abajo. Estos son los integrantes de la actual Junta Monetaria del Banco de Guatemala.
Estos señores se encargan de las políticas arancelarias, eh, las políticas monetarias, cambiarias y crediticias y de velar por la liquidez y la solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional, según la Ley Orgánica de Guatemala y según la Constitución Política de la República de Guatemala, o así abreviadito como las siglas que ustedes pueden ver acá. Hablemos ahora de el dinero. Algunos lo conocen como cash. En la actualidad, el dinero se usa para adquirir o vender los diferentes bienes y servicios en el mercado. Es utilizado para realizar cualquier tipo de transacción dentro del sistema productivo, por lo que lo convierte en el medio más importante de la economía moderna. Actualmente, en la mayoría de países o en la mayoría de casos, la impresión o acuñación del dinero de un país está a cargo del Estado. Por ello, en cada nación existe alguna institución que se encarga de fabricar con su valor nominal las monedas y los billetes. Sin embargo, en el caso de nuestro país, la impresión y acuñación de monedas y billetes está en manos de compañías internacionales como la empresa Mikovna Kremnica de Eslovaquia o la empresa Monoag de París. Existen otras formas de dinero, además de las monedas y los billetes, como el dinero depósito o dinero bancario, como le llaman algunos, el dinero plástico y el dinero electrónico. Hablemos del dinero bancario. Este es el que se deposita en fondos bancarios, como cheques o tarjetas de débito. El dinero plástico, el segundo que estoy señalando ahorita, el dinero plástico, consiste en una línea de crédito concedida por un banco a un usuario, para lo cual se vale de las tarjetas de crédito. Y por último, en el siglo XXI surgió el dinero electrónico, la cual no tiene forma física y se utiliza para realizar transacciones en la red, así como les mencioné al inicio de este video. Sin embargo, en los países también circula dinero extranjero, denominado divisas. Así se le conoce el dinero extranjero, divisas, que sirve para hacer intercambios económicos con otros países. El precio de las divisas es diferente y fluctúa constantemente. Actualmente, algunas de las divisas que más circulan en el mundo son el euro, que es la moneda que usa la mayoría de los países de la Unión Europea, y el dólar estadounidense, que casi el dólar estadounidense es la moneda de referencia para cualquier transacción a nivel internacional por encima del euro, ¿verdad? Entonces, la suma de las divisas y la moneda nacional que circula en un país en la forma de billetes, monedas y depósitos bancarios conforman la oferta monetaria, una variable económica muy importante para los análisis desarrollados por los economistas. Esto se debe primero a que sus variaciones afectan el comportamiento de la demanda de los productos del mercado y el tipo de cambio. Y segundo, a que influye en algunos momentos negativos como la inflación. Así como en la crisis actual, pues hubo un momento al inicio de esta crisis que las monedas, algunas monedas perdieron valor y otras ganaron bastante, y eso, quiera o no, afecta a las transacciones comerciales a nivel internacional, que en algunos países puede llegar a abaratar algunos productos, pero en otros países llega a ponerlo demasiado caro, que con el dinero que se gana pues no se alcanza para comprar, y a eso se le llama superinflación. Vamos a hablar entonces en este momento de las entidades financieras guatemaltecas. Una de las principales instituciones estatales encargadas de regular la economía en el país
son, en primer lugar, el Ministerio de Economía, que se transcribe de manera abreviada, Mineco, y el Banguat, que es el Banco de Guatemala. Según la Constitución Política de la República, el régimen económico y social guatemalteco se basa en la justicia social. Es responsabilidad del Ministerio de Economía velar porque el sistema económico se oriente hacia dicho camino. Entre sus funciones está facilitar el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la prestación de servicios financieros y de desarrollo empresarial. Esto para lograrlo, la institución, o sea, el Ministerio de Economía, está conformada por el despacho ministerial, o sea, todas las personas que integran el Ministerio de Economía. A eso se le agrega 3 viceministerios. El Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, el Viceministerio de Inversión y Competencia y Desarrollo de la y el Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Uno de los compromisos asumidos por el Ministerio de Economía es velar porque se cumpla el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria en Guatemala, que afirma: en la búsqueda de crecimiento, el Estado debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, tales como el desempleo y el empobrecimiento, y que al contrario, se maximicen los beneficios de crecimiento económico para todos los guatemaltecos. El Banco de Guatemala, entonces, es una institución independiente del gobierno fundado en el año de 1920 con el propósito de generar una reforma monetaria en el país, variando, obviamente, en función de las necesidades. Actualmente, uno de sus objetivos es generar las acciones necesarias para crear y mantener el desarrollo de la economía nacional por medio de la regulación de la moneda y los créditos, acción que se debe reflejar en la estabilidad de los precios. El presidente del Banco de Guatemala lo dirige la Junta Monetaria. Junto a él participan también los ministros de Economía, el ministro de Finanza Pública, el ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura y Ganadería, perdón, un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un representante del sector empresarial. Todos ellos conforman la directiva del Banco de Guatemala. Entonces, hasta aquí hemos llegado al fin de esta primera parte del video, en donde usted puede ver las características del sistema financiero de nuestro país, además de las entidades financieras que se encargan de velar por el cumplimiento de acuerdos socioeconómicos y la situación económica de nuestro país. Así de que aquí viene la primera actividad, el ejercicio número 1 de la tarea de este tema. Van a trabajar en hojas tal y como lo han venido haciendo. Van a ilustrar 5 ejemplos por cada tipo de instituciones financieras, excepto la bolsa de valores, porque aquí en Guatemala solo existe una. Pero de ahí van a ilustrar y nombrar 5 bancos, 5 empresas financieras, 5 compañías de seguro, 5 corporaciones de ahorro y vivienda y 5 cooperativas. Y por ende, cuando hayan terminado esto, pasan al número 2, responden a estas preguntas que está de este lado. Vamos a hablar un poquito acerca de las escuelas económicas. Sus grandes representantes son los que ustedes pueden observar aquí en esta pantalla. En primer lugar encontramos a Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard y Friedrich von Hayek. ¿Por qué vamos a estudiar las escuelas económicas? Las relaciones económicas durante los siglos no han sido iguales en el largo de la historia. Durante los primeros milenios de la historia humana, estas se basaron en la caza y la recolección de alimentos. Luego, hace casi 10.000 años, los humanos empezaron a practicar la agricultura y esta se convirtió
en actividad económica más importante hasta mediados del siglo XIX. Posteriormente, con la revolución industrial, se transformó el sistema económico de la agricultura a la producción de bienes manufacturados en grandes fábricas. A partir de entonces, el centro de actividades económicas fueron las grandes ciudades de Europa. Ante este escenario, surgieron diferentes teóricos y escuelas económicas que trataron de sustentar o de criticar la nueva forma que estaba tomando la economía global. Y algunos de los más importantes o de las escuelas más importantes son los que vamos a mencionar a continuación. Número 1, la escuela clásica. En el caso de la escuela clásica, uno de sus grandes representantes era Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, y David Ricardo, autor de Principios de Economía Política y Tributación. Estos dos, pues, son británicos. Estos se les considera como los máximos representantes de la escuela clásica, pero también tenemos a Joan Stuart Mill, autor de Principios de Economía Política. Es considerado como el último economista de esta escuela. La escuela clásica se desarrolló en una época de crecimiento económico y cambios sociales, por lo que la idea de progreso, es decir, de pasar a un estado como el feudalismo, en donde el que mandaba era el que tenía más tierras, a otro más avanzado como el capitalismo, estaban presentes en sus teorías. Esta escuela económica defendía y promulgaba una mínima interferencia por parte del Estado en los asuntos económicos. En este sentido, la idea era que el mercado se regulara a sí mismo por medio del equilibrio de la oferta y la demanda, que depende del trabajo y la búsqueda de riqueza de cada persona, o como ellos lo llamaron, la mano invisible. También promulgaba el libre desarrollo del comercio y las defensas de la propiedad privada. En este proceso, la única labor del Estado consistía en brindar todas las seguridades que permitieran el desarrollo de las actividades comerciales. Las ideas y planteamientos de la escuela clásica dieron un gran impulso y sustento al sistema capitalista. Vamos a conocer entonces la segunda escuela más importante, la segunda escuela económica más importante, que se le llama marxismo. Karl Marx fue un economista alemán que criticó las consecuencias socioeconómicas del desarrollo del capitalismo en Inglaterra mediante un estudio que tituló El Capital. Marx desarrolló una teoría de análisis de la realidad conocida como materialismo histórico, la cual explicaba cómo a lo largo de la historia el desarrollo económico solo había beneficiado a una pequeña parte de la población, mientras que la gran mayoría sufría diferentes necesidades y maltratos. Por ello, uno de sus postulados principales es que la historia se construye a partir de las clases o de las luchas de las clases sociales. Muy al contrario de los clásicos, los marxistas o seguidores de Karl Marx creían que la intervención del Estado en la economía era la única forma de alcanzar la equidad económica y la justicia social. Como ya nos dimos cuenta, pues el marxismo surgió como contrapropuesta a la escuela clásica que pues favorecía mucho al capitalismo, o sea, a los grandes ricos o millonarios que tenían en su poder los procesos o los sectores productivos. Conozcamos entonces otra escuela. Está el keynesianismo. John Maynard Keynes fue un economista británico que desarrolló un modelo socioeconómico que planteaba la
intervención del Estado en el mercado. Este modelo, el keynesianismo, puede interpretarse como una crítica al liberalismo clásico, que creía que las crisis económicas se resolvían solas. Keynes se inspiró en algunos de los postulados marxistas y apoyó la intervención estatal en diversos espacios de la economía. Además, creía que el Estado debía garantizar el bienestar de la población, ya que esto impulsaría el mercado y prevendría las crisis económicas. Sus planteamientos fueron desarrollados en los llamados estados de bienestar, aunque algunos grandes países pues aprovecharon también de esta situación y pues explotaron a los países pequeños y que no tenían una economía muy fuerte, basándose en este, ¿verdad? Cada una de las escuelas económicas también ha sido influenciado también de ideologías políticas y sociales y que algunas pues han llevado incluso a las guerras civiles o a las guerras. Conozcamos, conozcamos entonces el último postulado o la última escuela económica, que es una de las que todavía hoy en día sigue vigente y es de las que más se ha implementado a nivel mundial en la economía moderna, que se le conoce como el neoliberalismo. El capitalismo y el neoliberalismo, muchos lo consideran un sinónimo. Sin embargo, en el neoliberalismo nos vamos a dar cuenta de un par de cosas. Veamos. La teoría neoliberal asegura que el Estado debe apartarse de las actividades económicas, ya que esto no permite el desarrollo de la libertad individual, o sea, el capitalismo. ¿Sí? La esencia del mercado, según el neoliberalismo, es la libre competencia, por lo que la intervención del Estado limita el crecimiento económico de una nación. La función del Estado, según esta escuela económica, debe garantizar la libertad del mercado. O sea, no debe intervenir en el quehacer del empresario o de los grandes ricos, sino que garantizar que haya libertad en el mercado. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita en consecuencia con respecto a la apertura nuevamente de la economía en el país. ¿Quiénes ganaron? Pues los neoliberales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues lograron que se aperturara la economía y no importa el sacrificio que se haya que tomar por una, ¿esto qué significa? Que pues no importa si hay varios muertos por reabrirse la economía, el asunto es de que la economía no se debe quebrar. Esos son pensamientos de capitalistas. Su máximo exponente en este caso fue Friedrich von Hayek. Este fue un economista de origen austríaco quien pensaba que la intervención estatal en la economía terminaba en regímenes autoritarios como el nazismo o el régimen soviético. Por ello no creía en la planeación estatal de la economía, a la que tildó de excesivamente compleja. El neoliberalismo está en su máxima expresión en un país del norte. Por eso es que yo lo puse aquí para no mencionarlo y que me vayan a bloquear este video. En un país del norte. Ustedes ya sabrán a qué me refiero. Pero en países que tengan otro sistema político económico muy distinto a este país, ellos se encargan de llamarlo autoritarios. Autoritarios, por ejemplo, como el gobierno de Nicolás Maduro o el gobierno de Xi Jinping o el de Kim Jong-un en Corea del Norte, en China, en Venezuela, en Bolivia, que hace poco sufrió un golpe de Estado a manos de inteligencia de este país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere llevar su ideología neoliberalista hacia todos los rincones del país. Guatemala todavía es un país que está bajo una ideología capitalista, pero poco a poco pues se está convirtiendo en un país neoliberalista debido a la gran influencia del país
gigante, del enorme gigante norteamericano. Así de que espero que les haya gustado esta segunda parte del tema. Así de que como último punto, ejercicio número 2 de esta tarea, pues aquí está, realice también en las hojas un cuadro comparativo de esta manera, en donde usted va a colocar aquí los nombres de los representantes, y aquí va a explicar brevemente la teoría únicamente, o sea, qué era lo que promulgaba cada teoría. Muy bien, entonces espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención y que indaguen más en el tema socioeconómico de nuestro país. Es muy complejo y muchas de las condiciones sociales que actualmente vivimos es gracias a las decisiones de las personas que tienen el poder, o sea, quienes tienen el dinero y que pues de una u otra dominan al Estado para que trabajen a favor de ellos. Esa es lamentablemente nuestra realidad nacional, pero ese es a modo de crítica y opinión personal. Así de que tengan un buen día, que Dios los bendiga, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad.